Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 12 del mediodía, 55 minutos. En Bucaramanga, un incendio que se prolongó por varias horas dejó 5 heridos y más de 100 afectados. Natalia Ayala, ¿qué se sabe de las causas de esta conflagración y cómo se encuentran los afectados? Catalina, televidentes, buenas tardes. Mire, las causas aún son investigadas por las autoridades. Hay varias versiones y por eso ya el cuerpo técnico de la Fiscalía avanza con esta investigación. Mire, son 5 personas las que terminaron con quemaduras tras esta conflagración que se propagó por más de 3 horas. Una de ellas, un hombre de 47 años de edad, está en una unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Santander con quemaduras en más del 50% de su cuerpo. Los otros heridos se recuperan en el Hospital Internacional de Colombia. Ustedes están viendo ahí en pantalla la magnitud de esta emergencia que acabó con 55 viviendas de estas que son construidas en madera. En la siguiente nota pueden ver lo que ocurrió aquí en el barrio 12 de octubre en la parte baja. Dios mío, Señor, ya va a llegar aquí, Señor. Así fue el angustioso llamado de los habitantes del asentamiento humano 12 de octubre en Bucaramanga anoche cuando se generó el incendio. Más o menos van por ahí unos 50 ranchos o casitas ya totalmente quemadas. Las llamas se propagaron rápidamente quemando las casas construidas en madera. La comunidad desesperada intentaba apagar las llamas. Organizamos una cadena con baldes de agua para poder sostener este incendio tan voraz mientras llegaban los bomberos. Era por lo menos yo le pongo unas 500, 600 personas que llegaron de distintas partes de los barrios alrededores y de aquí mismo del barrio, con baldes, con canecas, con todo eso. Las autoridades informaron que fueron 55 viviendas las que se quemaron. 5 personas terminaron con quemaduras de primero y segundo grado y algunos lesionados por inhalación de humo. Hemos encontrado 55 núcleos familiares afectados que lo componen 163 personas. También tenemos el reporte de 5 personas heridas, afectadas, 2 de consideración que fueron trasladadas a hospitales de la ciudad. Omar Correa es una de las 55 personas que lo perdieron todo. Las llamas lo sorprendieron cuando hacía la comida. Yo perdí todo. Yo salvé a mis hijas y saqué los cilindros. El resto todo se me quemó ahí. Los afectados piden ayuda. Hay muchos niños que quedaron sin ropa, sin comida, sin cama, sin techo. La alcaldía de Bucaramanga está recibiendo ayudas para estas familias. Bueno, tenemos un punto de recolección de ayudas en la alcaldía municipal de Bucaramanga. Necesitamos alimentos no perecederos, ropa, por favor, ropa para adultos, para niños, para niñas, elementos, todo lo que pueda donar la comunidad santanderiana. Las llamas que se extendieron por más de 3 horas fueron controladas por bomberos de Bucaramanga, Florida Blanca y Piedecuesta. 12:58, el gobierno nacional frenó la extradición de Giovanni Rojas, conocido con el alias de Araña, uno de los cabecillas de las disidencias de las FARC. Expertos advierten que esta decisión podría intensificar las tensiones con Estados Unidos. A través de esta resolución firmada el 18 de noviembre de 2025, el gobierno nacional decidió suspender la extradición a Estados Unidos de Giovanni Rojas, alias Araña, el cabecilla de la disidencia de las FARC de los denominados comandos de frontera, solicitado por delitos relacionados al tráfico de drogas y narcoterrorismo. En el documento, el gobierno inicialmente concede la extradición para que Rojas pueda comparecer ante un tribunal de Estados Unidos, pero en el segundo punto de la resolución suspende la entrega del ciudadano colombiano, alegando que es miembro representante de la disidencia en los diálogos de paz. Alias Araña es el máximo comandante de los denominados Comandos de la Frontera, una fracción de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que tiene injerencia armada en Putumayo y parte de Caquetá. Su captura se dio en febrero de este año cuando agentes del CTI lo interceptaron saliendo de uno de los ciclos de diálogo que se desarrolló en un hotel en el occidente de Bogotá. En ese momento las autoridades argumentaron que la aprehensión se daba en cumplimiento a una circular roja de Interpol por un proceso que avanza en su contra en el Distrito Sur de California. Sin embargo, el gobierno rechazó la detención de alias Araña, señalando que al ser miembro del proceso de paz quedaban suspendidas todas sus órdenes de captura conforme a la ley de paz total. Hoy la Oficina Jurídica de Presidencia reitera su argumento y dice que la entrega de Araña a Estados Unidos se hará exclusivamente en caso de que se interrumpa su participación en los diálogos de paz. Expertos señalan que frenar la extradición podría aumentar las actuales tensiones con Estados Unidos. Lo que está ocurriendo con Araña y esa decisión del gobierno de no extraditarlo
es un mensaje negativo para las malas relaciones que tiene el presidente Petro con el presidente Trump. No se dan cuenta, por ejemplo, que Lula entendió que había que tener relaciones diplomáticas serias con ese gobierno para evitar sanciones. Aquí parece que eso no le están poniendo atención. Actualmente el gobierno mantiene los diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y se han llegado a acuerdos como la destrucción de material de guerra y de creación de zonas de ubicación temporal para el agrupamiento de combatientes. Luego de que el presidente de la República autorizara la extradición a Estados Unidos de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, cabecilla de la banda criminal La Inmaculada, su defensa busca frenar esta decisión. Entre tanto, las autoridades del Valle del Cauca anunciaron medidas de seguridad ante posibles represalias. Paula Restrepo, ¿cuántos uniformados velarán por la seguridad de los tulueños este fin de semana? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Serán alrededor de 700 uniformados los que velarán por la seguridad de los ciudadanos, pero también de la fuerza pública, como usted lo dijo, ante posibles represalias que esto pueda significar por la extradición de alias Pipe Tuluá, el máximo cabecilla de la banda criminal La Inmaculada, que ha realizado todo tipo de crímenes como secuestros, extorsiones, homicidios y ataques contra la fuerza pública. Esta es la tutela en la que la defensa de Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, pidió a la Corte Suprema de Justicia la suspensión inmediata de su extradición. Este documento llegó a la Sala Civil, quien debe recolectar diferentes conceptos de varias instancias para tomar una decisión. La Sala Penal respondió en las últimas horas, diciendo que para ellos el concepto de la tutela no era procedente y que debía quedar en firme la extradición. Sin embargo, la otra semana la Sala Civil será quien decidirá el futuro de Marín, teniendo en cuenta los demás conceptos emitidos. El temido cabecilla de la banda delincuencial La Inmaculada en el Valle del Cauca lleva más de 13 años delinquiendo en el departamento y su extradición ya fue aprobada. Incluso el presidente Gustavo Petro la firmó hace 2 días. Pipe Tuluá se encontraba pagando una condena de 30 años en la cárcel La Picota, pero este año fue trasladado en helicóptero con extremas medidas de seguridad hacia la estación de policía de los Mártires en el centro de Bogotá, con el propósito de evitar un plan de fuga. Su pena en Colombia la cumple por delitos como concierto para delinquir, extorsión y homicidio, y en 2024 fue requerido por la Corte de los Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Ya en julio de este año, en medio de un intenso plan pistola en todo el país y diversos hechos de violencia en Tuluá, las autoridades intensificaron la seguridad del cabecilla tras una alerta de un intento de fuga. En esos mismos días, funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia se reunieron con Pipe Tuluá en la cárcel para analizar las posibilidades de incluirlo en el proceso de paz, solicitud que fue negada. Y mientras se negaba otra solicitud para ordenar su traslado a otro centro penitenciario, la Corte Suprema de Justicia avaló su extradición el pasado 12 de noviembre. Al otro día, por medio de esta carta, Pipe Tuluá pidió al presidente y a su gabinete una negociación mediada bajo la calma. Se espera que la extradición a Estados Unidos de alias Pipe Tuluá se efectúe en los próximos meses, además de la decisión de la Corte Suprema de Justicia ante la tutela de Marín hecha en las últimas horas. Ante esta decisión, las autoridades locales han decidido extremar las medidas de seguridad desde el pasado 11 de diciembre hasta el próximo 16 de diciembre. Entre las medidas se encuentran toque de queda para menores de edad desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Se prohíbe la circulación de motocicleta tanto en el casco urbano como en el área rural desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, y estas son otras de las medidas tomadas. Se está prohibiendo la circulación de vehículos entre las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente durante el día 11 al día 16 de diciembre, con escombros, vehículos que transporten escombros, vehículos que transporten cilindros de gas. Adicional a ello, se mantiene el cerramiento de unas vías principales alrededor del comando de estación de nuestro centro penitenciario de mediana seguridad Tuluá, la alcaldía y fiscalía. Se espera que este fin de semana transcurra con normalidad en el corazón del valle, pero también en el departamento, con más de 3.000 uniformados velando por la seguridad de los ciudadanos.
A esta hora en noticia en Boyacá, la incursión de hombres armados en una mina de la empresa Esmeralda Santa Rosa en el municipio de Maripí. Los delincuentes se habrían tomado uno de los cortes de trabajo en la noche anterior, reteniendo a 71 trabajadores, que en horas de la madrugada fueron liberados gracias a la rápida reacción de la policía en Boyacá. Frente al tema habla el gobernador del departamento. Los 10 capturados son de la región, parece que algunos tienen relación con ese proceso de minería, y lo que se sabe a este momento es que había una veta importante de esmeraldas, así que lo que intentaron fue robar una producción de esmeraldas importantes, y en ese proceso pues tenían 6 armas que ya fueron incautadas. Las autoridades siguen tras la pista de por lo menos 24 personas más que estarían involucradas en el hecho, donde aún se desconoce si robaron parte de la producción de esmeraldas. A esta hora es noticia que fue habilitado el paso a un solo carril en la vía que comunica el departamento de Antioquia con Manizales, específicamente el municipio de La Pintada, que es suroeste del departamento de Antioquia, por un atentado con explosivos que se presentó en horas de la madrugada. Afortunadamente este hecho no dejó personas muertas o heridas, sino daños en esa vía, en esa carretera. Hay que decir que el ejército y la policía están fortaleciendo todo el tema de la seguridad por lo ocurrido. En ese territorio del departamento de Antioquia hace fuerte presencia el Clan del Golfo y también el ELN. A esta hora es noticia en Barranquilla la decisión que ha adoptado el Ministerio de Educación Nacional en las últimas horas de reemplazar por un término de hasta un año al rector de la Universidad del Atlántico, Leyton Barrios Torres, esto en el marco de las labores de inspección y vigilancia que viene adelantando esta cartera ministerial. Hay que decir que la decisión ha generado opiniones contrarias dentro de la comunidad universitaria, mientras que algunos han respaldado la decisión, otros han rechazado la medida que según ellos estaría violando la autonomía universitaria. A esta hora en el mundo es noticia el reporte de una presunta incursión de un avión de combate de Estados Unidos dentro de Venezuela. Aunque la aplicación de rastreo Flight Radar explicó que se trató de un error, millones de internautas cuestionan si la aeronave realmente entró a territorio venezolano. Durante las últimas horas se reportó la supuesta incursión de un caza F-18 estadounidense dentro de territorio venezolano. La aplicación de rastreo Flight Radar se pronunció sobre el tema. Aseguró que se trató de una confusión luego que la aeronave militar apagara su transpondedor y la aplicación realizara una estimación basada en la velocidad y la dirección del avión de combate. Hay muchas preguntas sobre RIN 061, así que hablemos de cómo rastreamos esta aeronave y qué sucede cuando se pierde la señal. Se utiliza la diferencia horaria entre la llegada de la señal de una aeronave y la posición conocida de nuestros receptores para calcular la posición de la aeronave. Desde que inició el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, miles de internautas no se pierden ni un solo segundo de lo que sucede en el espacio aéreo venezolano a través de dicha aplicación. Y durante las últimas horas, los vuelos más rastreados fueron los de 4 aeronaves de la Fuerza Aérea estadounidense. Los aviones realizaron por lo menos 3 órbitas a baja altura, y aunque no es la primera vez que esto sucede, la expectativa aumentó luego que la administración Trump incautara un buque petrolero del régimen venezolano. Estas imágenes satelitales muestran a dicha embarcación camino a Houston, donde el gobierno estadounidense terminará el proceso de incautación mientras promete aumentar la presión contra el régimen venezolano. La División de Contrainteligencia del FBI y nuestros socios continuarán aplicando las sanciones estadounidenses e impidiendo el acceso de nuestros adversarios a los mercados financieros y la tecnología crítica. La incautación de este buque pone de relieve nuestros exitosos esfuerzos por imponer costos a los gobiernos de Venezuela e Irán. Entre tanto, en Puerto Rico se observaron aeronaves y buques militares estadounidenses, incluyendo un helicóptero CH-53C y 2 buques de transporte anfibio que continúan con sus ejercicios militares. En Siria, una patrulla fue atacada. Resultaron heridos varios soldados estadounidenses, así como 2 funcionarios sirios, según reporta la agencia estatal de ese país. Y ahora se espera si habrá alguna respuesta ordenada desde Washington. Esta es una noticia en desarrollo. Y cambiamos de tema porque en Chile faltan menos de 12 horas para la apertura de las urnas en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las cuales se medirán 2 opuestos políticos. Por eso hacemos contacto a esta hora en Santiago con nuestra enviada especial Adriana Cuestas. Adriana, ¿cómo se vive el ambiente previo a estos comicios? Buenas tardes.
Andrés, buenas tardes. Acá en Chile está todo listo justamente para lo que será esa jornada electoral decisiva del día de mañana que medirá las fuerzas de la representante de izquierda Janet Jara y hay que recordar también del representante de derecha José Antonio Kast. Las urnas van a abrir exactamente a las 8 de la mañana y estarán abiertas hasta las 6 de la tarde hora local. Sin embargo, el servicio electoral, que en el caso de Colombia es lo que nosotros llamamos o conocemos como el Consejo Nacional Electoral, hizo una salvedad importante y es que toda persona que a las 6 de la tarde de mañana esté todavía haciendo fila, se le va a respetar su derecho precisamente a ejercer el voto. Pero escuchemos precisamente parte de lo que nos hemos encontrado en nuestro recorrido aquí por las calles de Santiago. Yo creo que el país primero necesita seguridad, que la gente se sienta segura, que pueda andar por las calles idealmente a las 3 de la mañana, donde sea, y no andar mirando, como quien diría, con un ojo sobre el hombro. He visto también de que hay muchas como desigualdad dentro de todo en el país, lo que son las clases sociales dentro de todo. Pero sí hay que ver bien ahora el tema de los presidentes que están postulando ahora el día de hoy. El presidente que quede, cualquiera de los dos, que se ponga la mano en el corazón y piense que hay personas buenas, que no todos los extranjeros venimos a hacer cosas malas. Andrés, un dato de no menor importancia es que hoy a partir de las 4 de la tarde van a abrir las primeras urnas en el exterior, será en Nueva Zelanda y también en Australia. Además, el padrón internacional es el siguiente, son más de 160.000 los electores en 64 países. Estaremos muy atentos a lo que sucede allí en Chile. Muchísimas gracias, Adriana, por su reporte. Nosotros por el momento cambiamos de tema porque por lo menos 14 personas murieron en la Franja de Gaza durante las últimas 24 horas debido a una fuerte ola invernal. Varias casas y tiendas de campaña que albergaban a familias desplazadas fueron derrumbadas. Entre ellas hay 3 víctimas y 3 niños que fallecieron por hipotermia, mientras que otras personas fueron rescatadas sin vida bajo los escombros. La tormenta Byron aumenta la emergencia humanitaria, dejando a más del 90% de los albergues completamente inundados. Entre tanto, el ejército de Israel informó que este sábado bombardeó una posición en Gaza pese al alto al fuego. Y la leyenda del fútbol argentino, Lionel Messi, inauguró una estatua de 21 metros de altura dedicada a él en la ciudad de Calcuta, esto en India. Pero la jornada se tornó caótica cuando los fanáticos arrojaron objetos, rompieron asientos e invadieron la cancha en el estadio Salt Lake, después que el futbolista argentino solo tuviera una aparición de 20 minutos en este lugar y luego de varias horas de espera, lo que ocasionó que el principal organizador del evento fuera detenido por las autoridades. 1 de la tarde, 27 minutos. Reapareció Zulma Guzmán Castro, la mujer señalada de enviar las frambuesas con talio que envenenaron a 2 menores de edad en Bogotá. En entrevista con el canal digital Focus Noticias, contó su versión de lo que ha sido este caso y reiteró que es inocente. Sin embargo, pues ese culpable no soy yo y eso es lo que estoy buscando probar ahora ante la justicia con el abogado y con las pruebas que tengo. Con estas palabras, Zulma Guzmán Castro, sospechosa del envenenamiento de 2 menores de edad con talio en Bogotá, rompió su silencio. Lo hizo con el canal digital Focus Noticias, a quienes les contó su versión de lo que ocurrió y por qué salió del país. Yo me fui del país ya me estaba yendo de Colombia desde hacía ya 2 años. Yo llevaba muchos años trabajando en Argentina y Colombia en un proyecto de una empresa de financiamiento de vivienda. Y quería ya estar realmente en otro ambiente y en otra ciudad. Estuve planeando cómo hacer esa transición, la cual no era una transición fácil, y por eso organicé pues todas mis cosas. La mujer, que es buscada mediante circular roja de Interpol por cuenta de este caso, contó lo que fue su relación con Juan de Bedut, padre de una de las niñas. Lastimosamente yo fui amante de Juan de Bedut durante muchos años, más de 6, desde el 2014 hasta cuando comenzó la pandemia, y esa era la relación que yo tenía con él y eso se acabó con la pandemia, como digo. ¿Qué terminó la relación?
en mi concepto, porque comenzó la pandemia, entonces no nos volvimos a ver por eso. Aseguró que desde 2020 no volvió a tener contacto con el hombre y que tampoco conoce o tuvo algún tipo de acercamiento con esta familia. Pues están diciendo todo ese tipo de cosas, no sé qué será verdad, qué no será verdad, pero pues lo único que parece ser es que me quieren incriminar a mí en todo eso. Una persona que nunca los vio, nunca los visitó, nunca estuvo ahí, nunca tuvo cercanía, nunca visité, nunca frecuenté ningún club de los que ellos vayan, ni en las fincas, ni en los espacios en que están, ni conozco a nadie de la familia, ni tengo amigos en común, que compartamos cosas, o sea, no tengo idea. Entre tanto, la Fiscalía sigue recaudando pruebas que permitan determinar si hubo más personas del círculo familiar intoxicadas con talio y bajo qué circunstancias habrían consumido este químico. Asimismo, se busca determinar si se contó con la participación de otras personas en estos crímenes. Por ahora, para la Fiscalía se cuenta con las pruebas suficientes para capturar a esta mujer y hacerla comparecer antes de que finalice este año. De no ser así, podría ser imputada como persona ausente. En las últimas horas, el Gaula de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá logró el rescate de una familia de caleños que había sido secuestrada tras una falsa oferta de venta. Este es el momento cuando el Gaula de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá logra el rescate de una familia que había sido secuestrada durante 3 días en el barrio El Poblado de Medellín tras una falsa oferta de venta de inmuebles. Cerciorarse bien de con qué persona se van a encontrar, no publicar en redes sociales sus logros financieros o cualquier tipo de experiencia que tengan o movimientos que van a hacer, tratar de informar a su familia la ubicación en tiempo real donde van a estar. Según las autoridades, los secuestrados alcanzaron a cobrar a los familiares de las víctimas 2 millones para la alimentación durante su cautiverio. Llegaron a Medellín para adelantar una negociación de compra de unos inmuebles. Sin embargo, fueron interceptadas y obligadas a salir del hotel donde se hospedaban, siendo trasladados hasta un apartamento ubicado en el sector del Poblado. Desde allí, los sujetos exigían a la familia la venta de un inmueble y el pago de 1.700 millones de pesos por su liberación. Los delincuentes contaban con puerta de seguridad para evitar el control policial. 2 de los responsables fueron capturados. Gracias al análisis de las cámaras de la Secretaría de Seguridad y del Distrito de Medellín, se logró la identificación del sujeto que los condujo hasta el vehículo utilizado para su cautiverio, lo que le permitió a la policía avanzar rápidamente en la búsqueda y localización. En esta acción, la policía logró la captura en flagrancia de 2 responsables. La familia ya se encuentra en Cali reunida y bien de salud. En el lugar fueron incautados 3 celulares, una pistola, una contadora de dinero y tarjetas bancarias. En medio de las múltiples dudas que han surgido entre los ciudadanos por el avance de las obras en la calle 100 norte de Bogotá, recorrimos los puntos que los bogotanos señalan como críticos. El director del IDU también respondió a los cuestionamientos. Precisamente allí se encuentra Mayra Tenorio. Mayra, ¿cuál es el panorama? Muy buenas tardes. En Noticias Caracol le ponemos el pulso a las obras aquí en la capital del país. Quiero mostrarles cómo es el panorama en este tramo. Esto es la calle 100 con carrera 11, un punto importante y el grupo 9 de esta troncal de Transmilenio que ustedes han visto todos estos años que se construye por la avenida 68. Este tramo en específico junto al otro tramo que queda aquí por la calle 100, el grupo 8 y 9, se han convertido en una discusión estas últimas semanas precisamente por este panorama que ustedes ven, cómo avanzan las obras y por qué algunos ciudadanos tienen el sentimiento de que no avanzan en este punto según lo esperado. Hicimos precisamente un recorrido por los puntos críticos para contarles qué pasa, cuáles son los retrasos y los problemas que presenta este punto aquí en la capital del país. En medio del sonido constante de las máquinas, entre escombros, cierres viales y obreros que avanzan contra el reloj. Así se ve hoy la calle 100 en el norte de Bogotá. Este tramo hace parte de la troncal de Transmilenio por la avenida 68, un proyecto que ha enfrentado retos y que ya hace parte del relato diario de quienes se mueven por este corredor. Pues yo estoy viniendo todos los días y sí, el avance se ve muy lento. Y los trancones, sobre todo el trancón de aquí de la 106 a la 100,
es durísimo, en carro uno se puede demorar media hora fácilmente. Este sector corresponde al grupo 8, que va desde la carrera 65 hasta la carrera 48. Aquí entre maquinaria pesada y desvíos, los gestores de tráfico intentan ordenar el paso de peatones, ciclistas y vehículos. Mientras en la vía los avances se dan en medio de reducciones y cierres programados. Caótico. ¿Cómo es posible que en semejante vía tan importante nos pongan un único carril que da curvas y curvas y todo se represa en 5 carriles? Es absurdo, no estoy de acuerdo. Está terrible y el cruce está difícil, pero hay que tener paciencia. De pronto dicen que ya para el año entrante terminan, ojalá. En medio de las polisombras que ya hacen parte del paisaje, los comercios siguen operando y los ciudadanos afirman moverse como pueden. Este grupo 8 tiene una ejecución al 1 de diciembre del 55%. En este punto avanza la construcción del futuro deprimido de la calle 100. Desde junio de 2025, el puente de la avenida Suba funciona como desvío. Esto para permitir estas obras. Cuando termine el deprimido, este puente será exclusivamente para Transmilenio. Pero ¿por qué la percepción general es que el grupo 8 y grupo 9 de trabajo en la calle 100 no avanza? ¿Qué pasa con ese punto en particular? Porque la gente tal vez ve o tiene ese sentimiento que no avanza ese grupo 8. Tal vez, ¿qué pasa ahí? Ya empezó a avanzar, tuvo unos problemas básicos del PMT, del Plan de Manejo de Tránsito. ¿Y es por qué? Porque a nosotros nos toca convivir, lo que ustedes ven, con Transmilenio, con los vehículos, con los peatones, y efectivamente pues ahí tenemos que hacer unas reducciones para que el contratista pueda trabajar en los deprimidos. Según el IDU, el grupo 8 ya tomó ritmo y se proyecta su entrega para el año 2027. Muy cerca avanza este grupo 9, entre la carrera 48 y la carrera 9, otro de los frentes que los ciudadanos sienten en su rutina diaria. Su avance es del 74%. Aquí se hacen trabajos de reforzamiento y mantenimiento de los puentes vehiculares y la construcción de estaciones de Transmilenio. Todo esto para ser entregado el próximo año. Mientras los frentes avanzan, los trancones siguen siendo protagonistas. Entre paciencia, los bogotanos esperan que esta troncal, una de las más grandes de la capital del país, logre cumplir finalmente sus tiempos de entrega. Es la 1:37 p.m. En otros temas, seguimos con la entrega de mercados de Ísimo y Noticias Caracol con el apoyo de ABACO, la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia. Hoy sábado, desde Medellín, allí está mi compañera Tatiana Vázquez. Tatiana, buenas tardes. Llegamos al barrio Las Palmas, oriente de Medellín, en esta gran alianza de Noticias Caracol y Tiendas Ísimo, con un regalo de Navidad para las personas que más lo necesitan. Son 200 mujeres, madres cabezas de hogar y personas de la tercera edad que vienen de 8 sectores diferentes de la ciudad. Esta ayuda para ellas es toda una bendición, dado que son personas muy necesitadas y realmente esto marca la diferencia. Trajimos en esta oportunidad 370 mercados que vamos a entregar aquí en el sector de la Asomadera y en el barrio La Cruz, en la comuna Manrique. Don Bernardo Salas, ¿qué le dieron? Cuénteme qué mercado acaba de recibir. Maní, me dieron cacao en polvo. El mercado está muy bueno. Sardina, no, está súper bueno, es que me siento, hemos hecho feliz. Mucha bendición. ¿Oyeron? Vea. Mira, hasta papel higiénico, mire, qué bendición. En Medellín el 19% de la población sufre insuficiencia alimentaria. Esto quiere decir que no tienen acceso a sus 3 comidas diarias. Rico que en esta época del año ninguna familia se quede sin alimento. Y es por esto que hoy hacemos presencia en este territorio para entregar estos mercados en alianza con la Fundación Aguapaneleros, ABACO y Fundación Saciar. ¿Qué significa este mercado para usted, doña Araceli? Para mí es una bendición de Dios, porque como está la situación ahora, mi bolsillo no me da para comprarme todo lo que tengo en mis manos. Mañana estaremos en otra región del país, en esta gran alianza de Tiendas Ísimo y Noticias Caracol, con el apoyo de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, porque Noticias Caracol, primero las regiones, primero la gente.
Es la 1:48 p.m. Gracias por continuar con nosotros. En las últimas horas, la Corte Constitucional informó que abrió un incidente de desacato contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, esto por el incumplimiento de las órdenes respecto al reajuste de la UPC, que habían sido dispuestas por el Alto Tribunal. Esteban Bejarano, ¿cuál es la razón? Pablo, la razón es que tras un balance del Alto Tribunal concluyó que persiste un incumplimiento general en lo que respecta a la suficiencia de la unidad de pago por capitación, que es el valor que el Estado paga a las EPS por la atención brindada por cada afiliado. Este desacato compulsa copias a los organismos de control y en esa misma orientación la Corte dispuso que el Ministerio de Salud presente un plan de acción dirigido a mitigar la crisis que padece el sistema de salud. De otro lado, en el documento de desacato, el Alto Tribunal resalta que persisten deficiencias estructurales en la suficiencia financiera del sistema, la disponibilidad de medicamentos, la oportunidad en la atención, entre otros puntos. Lo anterior evidenciado por la Sala de Seguimiento a partir de varios indicadores como el incremento en las acciones de tutelas y quejas por medicamentos. Así las cosas, el ministro tendrá un término de 48 horas contadas a partir de la notificación de esta decisión para responder los señalamientos de la Corte. Esteban, en las últimas horas también se dio a conocer un informe de la Procuraduría. ¿Qué resalta este informe? Claro que sí, Pablo. Pues según la Procuraduría, uno de los hallazgos más críticos en este informe es que la intervención forzosa administrativa por parte de la Superintendencia Nacional de Salud a algunas EPS en el país ha empeorado las condiciones de acceso para los pacientes. Ante esta situación, el Ministerio Público anunció que se abrirán nuevas investigaciones contra funcionarios por las acciones y omisiones en las funciones de dirección, regulación e inspección, entre otras del sistema. Por medio de este informe, la Procuraduría General de la Nación evidenció que hay un deterioro progresivo en la estructura del sistema de salud, lo que indican pone en riesgo la vida de muchos colombianos. Con visitas administrativas como esta a 18 EPS, incluyendo 9 intervenidas, el documento revela que la intervención forzosa administrativa por parte de la Supersalud a estas últimas ha resultado en un empeoramiento de las condiciones de acceso y sostenibilidad financiera. Como ejemplo, resalta la nueva EPS, donde indica la Procuraduría que después de la intervención, el costo de prestación de servicios de salud superó los ingresos, pasando del 95.6% en 2022 al 121% en 2023, con un patrimonio, aseguran, se tornó negativo en 4.4 billones en 2024. Para el organismo de control, las cifras de tutelas e incidentes de desacato prenden las alarmas. Resaltan que se interpondrán más de 131.000 tutelas y más de 33.000 incidentes de desacato contra la nueva EPS en 2025. El documento destaca que hay una caída en la cifra de atenciones en salud en el sistema. Entre otras cosas, indican por el incumplimiento del Ministerio de Salud de 2 órdenes emitidas por la Corte Constitucional relacionadas con la insuficiencia de los recursos del sistema. Indican que en 2024 el número de atenciones fue de 369 millones frente a los 430 millones de 2022. Según la Procuraduría, hoy cursan más de 20 investigaciones relacionadas con la falta de medicamentos, obstáculos en el acceso a la atención, presuntos hechos de corrupción y el incumplimiento de las órdenes clave de la Corte Constitucional, como el ajuste de la UPC. Seguimos con la lupa en este tema. Entre tanto, el Observatorio Así Vamos en Salud alertó por las cifras históricas en quejas y reclamos por la falta de acceso a los servicios de salud. Las tutelas también han sido protagonistas. Pablo y Doris, además de que tienen en común ser pacientes trasplantados, ambos sufren el viacrucis de conseguir los medicamentos de su tratamiento. Entonces es algo que lo pone a uno en riesgo de pérdida del injerto como tal. Y si se pierde el injerto, pues estás más en riesgo de perder la vida inmediatamente. Pablo, trasplantado de hígado, lleva meses sin recibir los inmunosupresores que necesita tomar a diario para que su cuerpo no rechace ese órgano. La respuesta al llegar a su dispensario, dice, es desalentadora. Ha sido entrega parciales a veces, pero ahorita ya van 3 meses. Octubre, tengo pendiente de octubre, noviembre, diciembre, que no me han entregado los inmunosupresores. Doris, trasplantada de riñón, acumula fórmulas vencidas y medicamentos pendientes por recibir. Esta última fórmula más o menos me correspondían 13 medicamentos más 2 del trasplante. De los 13 medicamentos más o menos me dieron 3. Dicen que su vida se está yendo además con la preocupación de decidir entre pagar sus necesidades básicas o comprar sus medicamentos. Usualmente podemos hablar 100.000, 150.000 pesos
y los del trasplante no los he comprado. Todo eso me ha afectado, incluso en mi desarrollo más profesional. Soy especialista y quiero hacer una maestría, pero no, para mí es costoso ahorita, no es posible, por esto mismo tengo que priorizar. Un nuevo informe del Observatorio Así Vamos en Salud revela que las peticiones, quejas y reclamos de los ciudadanos no solo aumentan, sino que ya alcanzan niveles históricos. Entre junio y agosto de este año crecieron un 36,4% y si la tendencia continúa, Colombia cerraría 2025, según la entidad, con más de 2 millones de quejas. Una desfinanciación estructural que la misma Corte Constitucional, lo tenemos que repetir, porque no se ha atendido ese llamado de la Corte Constitucional a hacer un cálculo adecuado de la financiación del sistema de salud. Además, frente a las demoras y negaciones, los pacientes siguen recurriendo a las tutelas. Según la Corte Constitucional, en 2023 se radicaron 197.737 acciones y en 2024 265.173, es decir, un 34% de incremento. A 14 de noviembre de 2025 van 270.661 tutelas, una cifra que supera la de los 2 años anteriores. Desafortunadamente ya no nos funciona ni la tutela ni el desacato. Hay muchos pacientes que tienen hasta 3, 4 desacatos y nunca los han resuelto de fondo. Todas las instancias han señalado que hay una desfinanciación del sistema de salud, que los pacientes están afectados, que los médicos están afectados, que el personal de salud está afectado y no hay soluciones. Las historias de Pablo y Doris ponen rostro a un sistema que hasta ahora no logra garantizar un acceso completo. Desde Así Vamos en Salud insisten en que se requieren decisiones urgentes para evitar que la crisis empeore. A esta hora vamos a ver otras cifras. El Observatorio Así Vamos en Salud, basados en datos de la Supersalud, precisa que de los cerca de 2 millones de quejas acumuladas por la calidad y atención para 2025, el 92,6% son por barreras en el acceso a tecnologías y servicios de salud. Y vamos a ver en este momento las zonas más afectadas. Ahí tenemos Risaralda, Bogotá, Antioquia, Caldas, el departamento de Tolima, Valle del Cauca, Santander, Quindío y también Cundinamarca. Algo que también preocupa es el incremento en el gasto de bolsillo, el dinero que han tenido que utilizar los pacientes para pagar citas o adquirir medicamentos. Según datos de la Defensoría del Pueblo y ANIF, este gasto pasó de 15,8% en 2019 a 17,2% en 2024, acercándose al límite del 20% definido por la Organización Mundial de la Salud para el gasto de bolsillo. Pues a propósito de los problemas en la atención en salud, conocimos la historia de un paciente en Cartagena diagnosticado con POMPE, una enfermedad genética que le causa problemas en el corazón y debilidad muscular. Él y su familia se encuentran preocupados, pues hace un mes no reciben tratamiento, lo que pone en riesgo su vida. A los 18 años, Brian González fue diagnosticado con la enfermedad de POMPE, un trastorno genético causado por la deficiencia de una enzima digestiva. Un niño normalmente usted le da un azúcar o un dulce, él se pone hiperactivo o con mucha energía. En el caso de POMPE no produce eso, sino al contrario, es que no produce energía. Debido a la enfermedad, Brian presenta debilidad muscular que dificulta su movilidad y también problemas respiratorios. Por eso tuvo que someterse a un procedimiento quirúrgico conocido como traqueotomía. Tengo una válvula fonatoria, que es este aparatico que me permite hablar y además de eso saca el aire y me permite la entrada del aire, permitiéndome a mí respirar de una manera más cómoda. Brian es ingeniero de sistemas. Actualmente no está trabajando y lidera una fundación para ayudar a personas que padecen la misma patología. Su principal preocupación es que desde hace un mes no recibe el medicamento que necesita para tratar la enfermedad, a pesar que la nueva EPS solía entregárselo de manera puntual. Hoy estamos a viernes, entonces mi preocupación es que cada día que pasa, en cuanto a la enfermedad de POMPE, el deterioro puede ser inminente e irreversible, porque fibra muscular que se destruye, fibra muscular que difícilmente se regenera. Ese medicamento debe aplicarse cada 14 días, es decir, lleva 2 dosis de retraso. Y usted sabe que ese medicamento es para estabilizar, ese medicamento como se deje de dar, la persona se va para atrás y no sabe uno hasta qué momento llega. Desde la Personería Distrital rechazaron lo sucedido. El derecho a la salud es un derecho fundamental protegido constitucionalmente
y es inadmisible que las EPS se escuden en sus faltas administrativas para negar o retrasar la entrega de medicamentos a sus usuarios. Las autoridades sanitarias en Cartagena ya conocen el caso y se comunicaron con la nueva EPS para esclarecer la falta de entrega del medicamento. Por ahora, la aseguradora no ha ofrecido una explicación clara sobre el retraso. Ahí está el drama de los pacientes. Ante esta crisis en el sistema de salud, Ana María Vesga, presidenta de ASEMI, en entrevista con Negocios DITU, aseguró que el ajuste de la UPC, que es el valor que el Estado paga a las EPS por cada uno de sus afiliados, debe ser, atención al dato, del 17% para empezar a estabilizar la operación del sistema de salud. Además, advierte que el déficit en el sistema al cierre de este año podría alcanzar los 9 billones de pesos. Que estamos con una proyección un poquito más arriba del 17.33%, pero que en todo caso se habla y es muy consistente con ese número que ha planteado la ANDI y que es esencialmente el cálculo de cuánto se requiere para poder garantizar en el 2026 la atención de todos los colombianos en un sistema que estamos viendo presenta una crisis financiera sin precedente, entre otras razones, por la desfinanciación de la unidad de pago por capitación en los últimos años. Esos compromisos millonarios, ¿que cuánto más o menos le significaría al país? Estaba hablando de una cifra superior a los 800.000 millones de pesos. ¿Estoy en lo correcto? Claro, es que el déficit, cada punto en la UPC, estamos hablando de cerca de 900.000 millones, 1 billón de pesos, que se queda corto el cálculo, le deja al sistema un hueco por algo que llamamos nosotros siniestralidad, es decir, la diferencia entre lo que se entrega por unidad de pago por capitación al sistema y lo que consume realmente el sistema. Para el año 2025 el estimado es que el déficit de UPC nos va a dejar un faltante de cerca de 9 billones de pesos. 100 pesos que están ingresando a las EPS, estas están gastando casi 106 solo en las atenciones de salud, sin contar los gastos administrativos. ¿Cuál es el manejo que se le está dando a esta situación puntual? Ese número o esa relación de siniestralidad, que un dato importante, para el mes de octubre se ubicó ya en el 111%, es decir, es el mes más malo que ha tenido el sistema históricamente. Están faltando 11 pesos sin cubrir ese gasto administrativo al que haces referencia. Estamos hablando de que cómo se financian esos 11 pesos que están haciendo falta y que se van acumulando, con cierre de servicios, con barreras de atención, con dificultades en la entrega de medicamentos. Ese déficit del que estamos hablando está impactando directamente a los colombianos. Me refiero a la calidad del servicio, a la entrega de medicamentos y a esas otras problemáticas que también los usuarios han venido denunciando y advirtiendo. El sistema de salud representa o representaba la mayor protección financiera de los hogares. Es decir, en Colombia la gente no se empobrecía, no se endeudaba para tener que atender su salud. Hoy lo que estamos viendo es el crecimiento acelerado del gasto privado, profundizando las inequidades, porque el gasto privado te habla de que quien tiene capacidad de pago va y compra el medicamento de su bolsillo en la farmacia o se hace a una póliza de seguros o a un plan complementario de salud, una medicina prepagada. Ese mercado es un mercado que va creciendo de forma exponencial y que nos habla de que el sistema público está siendo incapaz de atender, como lo hacía antes, a toda la población. También le quiero preguntar sobre el presupuesto general de la Nación. Usted sabe que ya hay contemplados 48 billones de pesos que se van a hacer en transferencias a la ADRES. Si es así, el Estado estaría en la capacidad, sin duda, de cubrir el ajuste requerido o aún así sería insuficiente. Muy buena pregunta. Hay espacio para cubrir un ajuste del orden del que estamos hablando. Se necesita voluntad, es decir, se necesita que ese porcentaje, esos billones adicionales que están destinados en el presupuesto a salud, se destinen con prioridad al aseguramiento. Y eso es un deber constitucional. A tu pregunta, ¿hay espacio fiscal para que la UPC pueda crecer del orden del 14-15%?
pero se necesita la voluntad del gobierno. Presidenta, se lo pregunto también porque el 47% más o menos de la población afiliada a las entidades intervenidas hacen parte de esa quiebra que hoy vemos en las diferentes instituciones, como usted menciona. Es por eso urgente ese llamado también al gobierno nacional. Las EPS con mayor siniestralidad son las EPS intervenidas. Eso nos habla de que son las que tienen en este momento más gasto. Ese dato, en el entendido que el gobierno tiene el control sobre esas EPS, pues tiene que servir de base necesariamente para un cálculo suficiente, porque de lo contrario lo que va a tener el gobierno el año entrante es unas EPS bajo su tutela, bajo su administración, más siniestradas y con problemas patrimoniales, pero sobre todo con problemas serios de atención a su población afiliada. Las quejas han crecido en más de 32% entre enero y septiembre de este año. En cuanto a las denuncias, a las tutelas que ustedes han recibido, también han registrado, me imagino que un incremento importante. Un crecimiento dramático, por eso te decía, llegamos a 300.000 tutelas en el periodo, eso no se había visto nunca, esencialmente por entrega de medicamentos. Y ahí hay que hacer una anotación adicional, el componente de presupuestos máximos, que es la otra bolsa desde donde se financia el sistema no UPC, también está incumplida. Ese componente de presupuestos máximos está también vencido, no se ha pagado con oportunidad. Lo que sucede entonces pues es que el componente de medicamentos, particularmente en alto costo, enfermedades huérfanas, ha tenido serios atrasos, y eso es lo que estamos viendo en materia de quejas, reclamos y tutelas. A las 2 de la tarde, 13 minutos, encendemos el radar de la política con un hombre que fue exdirector de la DIAN, exministro de Comercio, Industria y Turismo, economista, historiador y ahora político. Doctor Luis Carlos Reyes, bienvenido a Noticias Caracol. Muchas gracias, un gran gusto acompañarte y acompañar a la audiencia. Bueno, doctor, quiero empezar preguntándole. La noticia de esta semana fue sin duda el nacimiento de una nueva coalición de izquierda con el exgobernador Carlos Caicedo. ¿Por qué tomaron esta determinación de apartarse del pacto histórico? Bueno, aquí realmente lo que tenemos es una coalición de izquierda que se permite reconocer que nadie quiere volver a 2022. Por un lado, la inmensa mayoría de los colombianos no estaban satisfechos con lo que teníamos, pero eso no nos impide ser críticos con lo que ha venido ocurriendo y especialmente ser críticos con la introducción de una serie de elementos clientelistas y, hay que decirlo, corruptos en este proyecto de transformación radical que queremos en el país, y estamos proponiéndoles a los colombianos y específicamente a aquellos que tienen una visión aún de transformar, de cambiar este país, que nos deshagamos de esos elementos de la política tradicional que no se necesitan, por más que ellos insisten en que son necesarios para seguir haciendo transacciones políticas, que nos quitemos eso de encima porque son un obstáculo para lograr esos fines que queremos. No aceitan las ruedas, sino que son un obstáculo para llegar a donde queremos. Bajo ese entendido, entonces, ¿la izquierda estaría dividida? Yo creo que en este momento la izquierda ya está dividida en cuanto a que somos muchísimos los que no comulgamos con esa falsa unión con el clientelismo tradicional. En este momento, el Frente Amplio, en el cual hay personas que respeto, personas con las que he trabajado anteriormente, tiene una convicción que no puedo compartir, y es que en una coalición que propende hacia la transformación del país, caben personajes que están inmersos en las transacciones clientelistas, que se roban el presupuesto general de la nación, que nos impiden tener una buena planeación estratégica del destino de los recursos del país y que, peor aún, fomentan la incidencia de las economías ilegales, de las economías criminales en el manejo del Estado. Estar en unión con ellos no es el tipo de unión que le interesa a quien verdaderamente tiene una visión de progreso en el país, y nosotros tenemos que decir eso, y para eso nace esta coalición. Y yo veo al presidente Petro un poco asustado realmente desde que salió esta coalición de que yo vaya a ganar la consulta presidencial de Fuerza Ciudadana. Claro, doctor Reyes, ya usted lo ha dicho, a lo largo de este gobierno se han observado tensiones internas, múltiples cuestionamientos sobre la institucionalidad del gobierno. ¿A qué cree que se debe esto y usted qué haría para evitarlo en un eventual gobierno que quede en sus manos? La principal razón es que se cometió el error en este gobierno de pensar que el funcionamiento de la política colombiana en realidad no puede cambiar. Se pensó que el Congreso hay que seguirlo manejando a punta de contratos a dedo para congresistas corruptos y a punta de entregarle al Congreso
puestos claves en el manejo de las economías ilegales para lograr pasar las grandes reformas sociales. Y eso solo se cambia con un manejo distinto del presupuesto general de la nación. Necesitamos una negociación presupuestal sobre la mesa en la cual tengamos un presupuesto programático, es decir, que podamos decirle a la gente, mire, tanta plata está yendo a este proyecto en este lugar del territorio nacional, cosa que sorprendentemente no se debate cuando se aprueba el presupuesto general de la nación, para que haya responsabilidad política cuando salen mal esos proyectos y también para que no ocurran esas transacciones bajo la mesa que nos quitan la plata de la seguridad, de la educación y de la salud. Es impresionante. Doctor Reyes, otra de sus críticas recientes al actual gobierno nacional se da también contra la lucha contra los grupos armados ilegales, específicamente con sus economías ilegales. ¿Cuál sería su propuesta para garantizar la seguridad y la justicia sin debilitar al Estado? No, pues necesitamos fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas en muchos frentes. Primero, en términos de equipamiento, necesitamos más apoyo aéreo. O sea, hay cosas básicas. Necesitamos aumentar el pie de fuerza, necesitamos más apoyo aéreo, el reclutamiento ha venido cayendo, necesitamos recuperar la moral del Ejército Nacional, de las Fuerzas Armadas, de la policía. Estos cambios descuidados de cúpula, este desperdicio del talento de muchos generales, coroneles que se les ha pedido el retiro en estos años, es algo que ha desmoralizado a la tropa y necesitamos recuperarlo. Por otro lado, tenemos que concentrarnos en dos grandes frentes en temas de seguridad. Uno, como bien lo mencionas, el combate contra las economías ilegales y, por otro lado, todo lo que ocurre en Venezuela, donde hoy en la dictadura de Nicolás Maduro están recibiendo albergue las insurgencias, por un lado, y están tramitándose las economías ilegales que surgen de nuestro país. Esa lucha contra las economías ilegales pasa por retomar el control de esas entidades que deberían estarlas controlando, pero que hoy en día cada vez más se están dejando caer en manos de las economías ilegales. Y no son solo las aduanas donde, pese a los intentos de resistir ese clientelismo bajo mi administración de la DIAN, empezaron a entregarse cosas que no debieron entregarse, sino también estamos hablando de la Aerocivil, estamos hablando de la Dirección de Inteligencia, hoy infiltrada por las disidencias, en fin, o sea, recuperar ese control de las entidades que deberían estar combatiendo las economías ilegales es una parte integral de ese apoyo a las Fuerzas Armadas. Usted acaba de tocar un tema muy importante que tiene que ver con Venezuela y justamente pues en las últimas semanas hemos visto un gran despliegue militar por parte de Estados Unidos en territorio venezolano, cerca de territorio venezolano, y de otro lado también tenemos pues unas relaciones bilaterales bastante debilitadas con Estados Unidos. ¿Usted cómo daría manejo a esas relaciones bilaterales con este país? Las relaciones con Estados Unidos no se pueden manejar ni de rodillas, como ha solido ser la historia de nuestro país, ni a los puños. Es innecesario estarse peleando con un socio comercial importante y que no hay que desconocer que tiene un poder militar grande. En este momento creo que el presidente Trump está haciendo lo que llaman en Estados Unidos un bluff, ¿sí? Está diciendo que va a hacer una serie de invasiones militares que a él políticamente le saldrían costosísimas. Estoy seguro de que sus enemigos políticos en Estados Unidos les parecería perfecto que él siguiera adelante con esas amenazas porque sería catastrófico después de las guerras como la de Irak y la de Afganistán, en la que Estados Unidos les ha ido tan mal recientemente. No obstante, nos toca desescalar esas tensiones a través de un manejo diplomático de las cosas, claro, serio, entendiendo la mentalidad de esos socios comerciales tan importantes que tenemos. Yo en mi trayectoria de vivir muchos años en Estados Unidos, de haber trabajado allá, incluso en Washington, conozco bien, como ministro de Comercio, pude renegociar aspectos claves del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pero esto funciona si uno entiende las preocupaciones del otro, claro, si uno sabe lo que están esperando recibir. Y una de las preocupaciones tiene que ver con el tema de los cultivos ilícitos y la lucha contra el narcotráfico. ¿Usted cómo tendería esos puentes y también qué haría acá desde nuestro país para luchar contra estos temas? Primero, me parece que insistir en estrategias fallidas del pasado, como muchos están proponiendo, regresar a una expresión de cultivos ilícitos que no es solo en este gobierno, desafortunadamente, que han crecido. En los gobiernos en los que se fumigó, la fumigación llevaba a aumentos en el número, en la cantidad de cultivos ilícitos, y lleva aumentos en la cantidad de cultivos ilícitos porque la demanda de cocaína en Estados Unidos es supremamente inelástica. El término lo que quiere decir es que se va a seguir consumiendo la misma cantidad independientemente del precio. Si yo le subo los costos de cultivación de un insumo tan relativamente barato como es la hoja de coca y no me meto con donde está la plata, que es, regreso a este tema de las entidades que deberían estar controlando las economías ilegales, si no les metemos
la mano en la parte del bolsillo que les duele a los narcos, que es en el lavado de activos, el contrabando, retomar estas entidades donde se ha permitido que penetren las economías ilícitas, pues podemos fumigar toda la coca que se quiera y simplemente van a sembrar más. Entonces, la estrategia tiene que ser inteligente y tiene que estar centrada en el bolsillo de los narcotraficantes antes que en los campos pues, donde los campesinos están tratando de subsistir. Finalmente, doctor Reyes, quiero preguntarle, o más bien no lo puedo dejar ir sin hacerle esta pregunta. ¿Cómo está su relación hoy con el presidente Gustavo Petro? Yo veo al presidente, como te decía, preocupado de que yo gane la consulta del presidencial de Fuerza Ciudadana este 8 de marzo, al mismo tiempo de las elecciones al Congreso, porque el presidente sabe que los cuestionamientos que estoy haciendo no vienen de una visión de derecha, no vienen de una animadversión al cambio, sino que vienen de una convicción de que no podemos transformar el país con las mismas prácticas que de siempre, que en una mala decisión se permitió que tomaran las riendas del Estado hoy en día. Eso es un cuestionamiento que pues, al presidente le duele porque es la decisión que tomó, pero nosotros tenemos que trascender esas preocupaciones caudillistas, necesitamos seguir adelante y pues yo creo que el presidente ha hecho bastante por el país, es tiempo de que lo dejemos jubilarse y que descanse un poco. Claro, doctor Reyes. Bueno, muchísimas gracias y muchos éxitos en esta carrera electoral que se viene para el otro año. Muchísimas gracias. 2:52 p.m. Gracias por continuar con nosotros. Riohacha es el centro de una aldea mágica que revive los lugares más especiales de un pesebre para que las familias disfruten de esta época de Navidad. Luces, eventos y playas son el escenario para disfrutar de este espacio. La música, las sonrisas de los niños, las luces, las familias que capturan momentos en fotografías y las escenas de un pesebre en tamaño real engalanan las playas de Riohacha que simulan el adentrarse a un pesebre. Traer pues esto nuevo en Riohacha hacía mucha falta, ya que es una ciudad que necesita incentivar el turismo y esto es una gran idea para eso. También las diferentes estaciones del pesebre que también son importantes en la esencia de la Navidad. La aldea mágica es un espacio de recreación que nos recuerda la importancia de la familia y nos une en plena Navidad. Darle a los niños espacios diferentes de esparcimiento, sobre todo en esta temporada de vacaciones que a veces uno no sabe ni qué hacer con los niños. Es súper importante y súper chévere. Es una aldea muy bonita, tiene gran variedad de personajes, de espacios, hay cosas por hacer acá súper interesantes. Son bastante buenos para la familia porque aquí uno puede compartir y disfrutar. El gobernador dijo que la aldea mágica se expande y llega con el tren a los diferentes municipios de La Guajira. El tren de la magia ya inició con su aldea navideña. Aquí vamos a estar compartiendo con emprendedores, con las familias guajiras, un espacio para brindarlos con nuestra gente, para compartir y sobre todo para llevar un mensaje claro. La Navidad es de todos los guajiros. Si está en Riohacha y quiere vivir una experiencia mágica, la aldea será el destino para vivir en carne propia las emociones de una Navidad llena de sonrisas y lo más importante, junto a quienes más queremos. Seguimos con buenas noticias. El ejército emprendió una heroica labor en el Cauca. Luego de reparar unos pupitres donados, decidió llevarlos a una escuela en medio de la selva en el municipio de Inzá para sorprender a los niños en esta Navidad. Aquí la historia. En lo más profundo del municipio de Inzá, Cauca, donde las montañas guardan lo más preciado de la naturaleza, nacen también los sueños de cientos de niños que han tenido que crecer viviendo muy cerca a la violencia. Sus padres, con miedo de que sean reclutados, los encomiendan al cuidado de un par de profesores. Aún así, cada mañana se aferran a la esperanza, a que algún día su vida sea diferente. Y cuentan con el apoyo de varias instituciones que siguen creyendo en la educación. Durante semanas enteras, voluntarios y militares lijaron, repararon, pulieron y pintaron varios pupitres que les habían donado, dejándolos listos para un propósito que va más allá de la madera y de los tubos. El trayecto no fue fácil. El camino, cubierto por lodo y piedras, parecía resistirse a cada paso. Un caballo cargaba las colchonetas, una camioneta avanzaba apenas entre los charcos y ni un solo pupitre cabía en el platón. Y aún así, todos siguieron el camino hasta llegar a la escuela comunitaria de Inzá. Después de una hora y media de camino, cansaditos, pero aquí vamos.
Al llegar sabían que este colegio casi perdido entre montañas, los pupitres representaban una oportunidad de cambio y de esperanza. Logramos conseguir todos estos materiales con el fin de apoyar a esta comunidad vulnerable que tanto lo necesita. La escuela comunitaria de Insá se ha convertido en un verdadero laboratorio de sueños. Allí, cerca de 70 niños caminan cada día entre la selva para llegar a clases, donde los esperan solo 2 profesores que con vocación y convicción mantienen viva la emoción de aprender. No es fácil para nosotros salir a estudiar a las comunidades baleanas. Detrás de cada pupitre recién pintado, de cada maleta entregada, está el trabajo silencioso de quienes pusieron amor en sus manos para que cuando cada niño se siente a aprender, recuerde que aún en los rincones más apartados del país, la voluntad puede hacer de lo imposible una realidad. Un sueño cumplido. Y para el cierre, miren esta historia. Un nuevo avistamiento en Boyacá de un oso andino comúnmente conocido como oso de anteojos genera emoción y esperanza entre los amantes de la naturaleza. El ejemplar fue captado gracias al llamado de la comunidad. Por primera vez en el Distrito Regional de Manejo Integrado Cuchilla Buenavista de Campohermoso, Boyacá, la comunidad avistó un oso de anteojos que gracias a la instalación de cámaras trampa en uno de los ecosistemas más importantes del departamento permitió confirmar la presencia de esta especie, muy poco vista por la amenaza que sufren. Un área recientemente declarada como área protegida y esto es un buen síntoma de que están funcionando estas áreas protegidas, de que el ecosistema se está recuperando. Este ecosistema fue el escenario para que a través de diversos mecanismos se lograra apreciar uno de los hallazgos más especiales para los expertos que trabajan por su conservación. La encontramos en un árbol de más o menos 20 metros de altura en donde estaba comiendo bromelias, algo típico de su dieta. Por la robustez y el tamaño que presentaba se deduce que es un macho juvenil, el cual estaba teniendo un comportamiento completamente natural. Trabajos de reforestación y capacitación con comunidades generan la toma de conciencia del cuidado de estas áreas boscosas y de páramo, que dan como resultado una zona tranquila y segura para este tipo de fauna. Esto es un buen síntoma de que están funcionando estas áreas protegidas, de que el ecosistema se está recuperando. El hallazgo ha permitido reaccionar frente a la riqueza de un ecosistema que hoy escribe en la historia de esa región de Boyacá uno de los momentos más especiales en cuanto a la vida de esta especie que busca sobrevivir en un mejor espacio. Con esto terminamos. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Ya viene la red. Recuerden, somos Noticias Caracol, primero la gente. Feliz tarde.